quien no tiene su vestido azul, quien no almuerza y no toma el tranvía, con su cigarrillo contratado y su dolor de bolsillo. Yo, que tan solo he nacido, yo, que tan solo he nacido. ¿Quién no escribe una carta? ¿Quién no habla de un asunto muy importante, muriendo de costumbre y llorando de oído? Yo, que solamente he nacido, yo, que solamente he nacido. Quien no se llama Carlos o cualquier otra cosa, quien al gato no dice gato, gato. Ay, yo que tan solo he nacido solamente, ay, yo que tan solo he nacido solamente, ay, yo que tan solo he nacido solamente, ay, yo que tan solo he nacido solamente. Bienvenidos a Notas Migratorias César Vallejo 2020. Es para nuestra Fundación Universidad Hispana un honor contar con la participación internacional de hermanos del mundo, de ese mundo que en algún momento nos dejó dibujado en su poesía el poeta universal César Vallejo. Vamos a comenzar, como todo acto protocolar, pues viene del pueblo y va hacia él, decía Vallejo. Bueno, vamos a irnos a Santiago de Chuco con la visita guiada a la casa natal de nuestro poeta. Qué mejor que iniciar nuestra velada con la casa natal, casa museo, César Vallejo, desde Santiago de Chuco. Adelante, hermano Tito Perú. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Que estamos directamente transmitiendo desde acá de la Casa Museo César Vallejo, Santiago de Chuco, Perú. Hay que aclarar a todos los amigos, poetas, escritores, admiradores de Vallejo, que Lima, siempre cuando puedan visitarnos, pueden llegar a Lima. De ahí de Lima a Trujillo en bus es un promedio de 7 horas. Y de Trujillo a Santiago de Chuco está 3 horas y media. Así que tenemos la oportunidad que se levante toda esta pandemia que realmente nos ha postrado a todos en este año, pero poco a poco ya se está reactivando, especialmente queremos que se reactive lo que es el turismo. Mi nombre es Tito Pereira Ruiz, más conocido como Tito Perú, soy cantautor y también encargado de la Casa Museo César Abraham Vallejo Mendoza de Santiago de Chuco, Perú. Agradecer a nuestro alcalde Juan Gabriel Alipio también por esta oportunidad y que siempre está trabajando en base al desarrollo del pueblo, con el turismo, educación, salud y también en bien de la agricultura. Vamos a empezar primero, estamos en el patio de la Casa Museo César Vallejo, el segundo patio, y acá tenemos la sala número 1, que consiste en el contexto histórico. En realidad, si yo hiciera un guiado, como siempre lo hago, me demoraría 4 horas, pero voy a tratar de avanzar las cosas más importantes, que muchos ya lo conocen, pero es bueno siempre alimentarnos cada día de lo que es la obra de Vallejo. Nuestro hermano mayor, César Abraham Vallejo Mendoza, nació el 16 de marzo de 1892. Han pasado 128 años. Y también su muerte han pasado 82 años. Nació en esta tierra de Santiago de Chuco. Sus estudios primarios lo hizo acá en Santiago a la edad de 8 años, en la escuela 271, después terminó en el 85-20, conocido como el Centro Viejo. La Casa Museo César Vallejo está ubicada en la calle César Vallejo 1060. Luego de eso, Vallejo estudia su secundaria en Huamachuco, actualmente en la provincia de Sánchez Carrión, en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Luego viaja hacia Lima en
1910 se matricula en la Facultad de Letras, lo cual se retiró, y en 1911 se matriculó en Lima, también Vallejo, en la Facultad de Ciencias. Vallejo quiso estudiar medicina, pero luego por recursos económicos viaja hacia Huánuco y trabaja como preceptor de los hijos de Domingo Sotil. Ahí permanece todo el tiempo a raíz ya que viaja desde Lima, y recién en 1913 se matricula en Filosofía y Letras. Su carrera de Vallejo, Filosofía y Letras, todos lo conocemos. También estudió Derecho, 3 años. Viaja hacia Lima, estaba todo listo preparando ya su hermoso poemario que todos conocemos, Los Heraldos Negros, que consta de 64 poemas registrados, y hay muchos que también están ahí, que no están registrados, que son como poemas didácticos, poemas de circunstancia de César Vallejo. Los Heraldos Negros, el primero, y Espergesia, el último, donde Vallejo menciona: yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Grave, dice Vallejo. Referente a esta sala también hablamos que en 1920 Vallejo fue encarcelado el 7 de noviembre, pero a raíz de un incendio que sucedió acá en Santiago de Chuco, que fue acusado por la familia Santamaría, especialmente por Carlos Santamaría. ¿Cuántos días permanece Vallejo preso? Tuvo 112 días preso César Vallejo. Estando preso, se inspiró parte del segundo poemario, Trilce. Hablemos un poquito de Los Heraldos Negros, que fue expreso en 1918, pero aparece publicado un año después, en julio de 1919. Han pasado 101 años ya de su publicación de Los Heraldos Negros. Por eso es bueno que nos visiten a la Casa Museo César Vallejo, a todos los hermanos que están conectados, porque acá hay mucha información. Esta salita que vemos acá, ahí nos cuenta la historia, de acuerdo, vamos preguntando, que era un depósito común, donde se utilizaba para las cosas cotidianas. Vamos a pasar rápidamente a la sala número 2. Esta sala es donde se encontraba, pues, y era para las reuniones sociales de Vallejo. Y acá tenemos mucha información, creación literaria de César Vallejo. Como podemos ver, la originalidad. Tenemos una partecita de lo que era la pintura interna de la casa, y también el piso, que es esta partecita de la esquina nada más, esta parte negra. Y ahí ahora ya está restaurado, se ha dado otro matiz, pero igual como estaba con madera. Tenemos la sala número 3, que es muy importante, ya que muchos lo consideramos que fue ateo, comunista, revolucionario, no creía en Dios. Vallejo creía en Dios. Tenemos acá testigo de esta sala, que es el oratorio. Hay que aclarar un poco que Vallejo fue nieto de 2 sacerdotes españoles. José Rufo Vallejo, que llegó en 1829, y a raíz de eso le gustó Santiago Chuco, se quedó y realmente hizo familia. De ahí nacieron los Vallejo. Vallejo fue el último de 12 hermanos. Y cuentan acá que acá oraban 5 veces diario. Así que era muy creyente, su padre fue muy enfocado a lo que era el catolicismo. Y esto es lo que tenemos, la originalidad. La originalidad de la casa, la pintura original que ustedes pueden ver en la pared es original, no se ha restaurado nada. Los mueblecitos que podemos ver ahí también. Esto es el oratorio de la Casa Museo César Vallejo de Santiago de Chuco, Perú. Vamos a mostrar alguna fotografía. Pues bueno, algunos ya lo conocemos, pero en realidad acá tenemos la fotografía, la información casi completa de Vallejo, como esta hermosa fotografía de 1915, cuando Vallejo sustenta su tesis, el romanticismo y la poesía castellana. Otra fotografía que muchos tampoco lo tenemos, como con el Grupo Norte, donde ahí conoce a su mentor, que fue Antenor Orrego, gran amigo también de Vallejo, un gran político, Víctor Raúl Ayala de la Torre. Y acá tenemos esta hermosa fotografía, que todos eran realmente muy elegantes. En ese tiempo todo el mundo andaba de terno, pero nuestro Vallejo era también impecable su vestimenta. Otra fotografía acá, con Abraham Valdelomar, Gamboa, acá en Lima, una foto muy curiosa de Vallejo, con una pose muy intelectual, ¿no? de la época de Vallejo, él mismo, de su sentir. Carátula de los Heraldos Negros, de Abraham Valdelomar. Así que
les invitamos, en realidad, porque yo cada tríptico en realidad me demoro 20 minutos para poder escribir, pero tratamos de avanzar un poquito. Hablar de Trilce, ¿no? Tenemos entendido que para muchos su segundo poemario de Vallejo es el poemario que rompe todo esquema. Vallejo se convierte en el poeta de la vanguardia. Y nos preguntamos, muchos nos preguntan, Trilce, ¿qué significa Trilce? Muchas veces nos han preguntado. Muchos dicen, sí, pues, Trilce, triste y dulce. Y hay otro argumento que habla que Crisólogo Quesada, poeta, Francisco Sandoval, poeta amigo de Vallejo, quisieron apoyar a Vallejo para que sea impreso el segundo poemario de Vallejo. Pero Vallejo dice sí, pero quería él publicarlo con el nombre de César Perú. Entonces los amigos mencionados le dicen, no, pues queremos que vaya con César Vallejo. Entonces Vallejo un poquito camina y menciona y dice 3, 3, 3, por ahí se traba la lengua, nace Trilce, 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 y llega a Trilce. Y de ahí tenemos argumento para decirle que Trilce nace de 3 libras. Así, de 3 libras, ¿no? Bueno, ese es un argumento, que muchos tienen otros argumentos, y me gustaría compartir siempre, si hay mucho más investigación de Vallejo, es porque yo quiero empaparme más para poder transmitir desde la Casa Museo para todos los turistas que vienen de todo el mundo. Fotografías que todos ya conocemos. Juan Larrea, gran amigo de Vallejo, una alumna, acá está en 1925, ya en París. Pero antes de eso hay que hablar un poquito. Todos conocemos que Vallejo viaja el 17 de junio de 1923 a París. Desde ahí ya nos regresó también al Perú. Tenemos algún amigo, Alfonso Silva, y Ernesto More, que escribe Huellas Humanas, 23, anécdota de César Vallejo. Les invito a leer Huellas Humanas de Ernesto More. Acá un grupo de poetas y amigos intelectuales de todo el mundo, y podemos ver que Vallejo solo se reunía pues, con los grandes intelectuales de la época, como por decir Vladimir Maskovsky, el ruso, Tristan Tzara, que está enterrado junto con Vallejo en París, Emily también, y los franceses Marcel Aime, que sabemos que todo que Vallejo traduce 2 obras completas de Marcel Aime, del francés al castellano, cuando fue expulsado de Francia en 1931, y se fue pues a España. Esta foto es muy importante, muy interesante, porque todos conocemos a Vallejo por esa foto, pero siempre lo vemos solo, y acá lo tenemos con Georgette, su esposa de Vallejo. Rapidito contrajeron un matrimonio el 11 de octubre de 1934 y Vallejo murió en 1938. Su matrimonio en sí, 4 años, pero convivieron desde 1928. Otra fotografía que Vallejo está en Brandenburgo, Berlín, en 1929, Alemania. Y esto de acá, ¿no? Muchos lo vemos ahora actualmente en la copia del original. Podemos hablar, bueno, yo como también cantautor, siempre me inclino por este hermoso poema, Los 9 monstruos. Y si hablamos de los 9 monstruos, para mí es una mejor forma de Vallejo, por el contexto. Abarca todo, muchos aspectos en este hermoso poema. Y acá nace la hermosa frase, hay hermanos, muchísimo que hacer. Acá lo podemos ver con su letra, puño y letra de César Vallejo, y luego ya lo tenemos ya, pues, ¿no? Expreso ya con todo. Otro hermoso poema original que Vallejo habla del poema Masa, de España, parte de Místecalis. Su último poemario que escribe Vallejo. Podemos ver una estrofa Vallejo que nos saca, porque bueno, la primera lo conocemos: al fin de la batalla, muerto el combatiente, vino a ser un hombre, le digo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Y sucesivamente, más fotografías, Vallejo, Rafael Alberti, poeta español, amigo Vallejo, Georgette, y Don Miguel de Unamuno, quien no ha escuchado o leído un poco de filósofo y poeta español Don Miguel de Unamuno, amigo de César Vallejo. Federico García Lorca, también amigo de Vallejo, que fue también asesinado en 1937. Y acá Vallejo una foto que poco lo conocemos. Está acá en 1931 en Rusia. Y acá podemos ver a Vallejo, ¿no? Con varios comunistas rusos. Está desde 08 de esos, la mayoría lo conocemos pues con los hermanos,
los Tocos, por Tres Orillas con el río, y hay mucho. La última obra que escribió Vallejo antes de morir, La Piedra Calzada, es un gran arcaico. Esto también muy importante. 3 fotografías, un año antes que muera César Vallejo, 1937. Vallejo quiso venir al Perú, pero el gobierno de turno condicionó a Vallejo y diciéndole, bueno, elige el gobierno o tus ideas. Y Vallejo eligió sus ideas. Es por eso que Vallejo no pudo ya regresar al Perú, porque fue condicionado. Y estas fotografías son un año antes que muera César Vallejo. Tenemos algunas revistas, bueno, acá son parte de las crónicas y artículos de César Vallejo, bueno, que fue gran amigo también de Luis Alberto Sánchez, peruano, un intelectual importante, y que antes de morir Vallejo pues envió sus crónicas y artículos desde París, donde estaba, y en la revista Mundial, revista Variedades, el Diario del Norte, el Comercio, también que Vallejo era corresponsal de todo eso. 43 revistas en todo el Perú que publicó Vallejo sus crónicas y artículos, y para todo el mundo más cientos de publicaciones. Quiero mostrarles acá en esta mesa biográfica, si se nota, las notas de César Vallejo en secundaria. Ustedes pueden ver que nota mínima de Vallejo fue 16, máxima 20. Y hay que aclarar que en 1907 Vallejo no asistió un año al colegio porque fue declarado alumno libre, pero fue evaluado ya para entrar a promoción, y ojo que no se estudiaba 5 años, solo 4 años de Vallejo. De ahí Vallejo logró sacarse 19, 19, 17. Y pasó con honores porque se graduó en secundaria como uno de los mejores alumnos. Nuestro Vallejo en realidad nos ha dejado un gran legado importante. Yo les pregunto a ustedes, tengo a frente el poema Los Heraldos Negros, todos lo conocemos, pero yo quiero recitarlo con mi guitarra. Este hermoso poema para todos los amigos que nos están viendo a través del Zoom. Venir a la Casa Museo uno se sale sensibilizado con la vida y obra de César Vallejo. Quiero recitar este hermoso poema, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren sangres oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Aquilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma y alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones y algún pan que la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Los Heraldos Negros, mucho cariño para ustedes. Hermoso poema de Vallejo. Hemos tratado de hacerlo a través de la transmisión que estamos acá el día de hoy. Agradezco a mi esposa que me está apoyando en este sentido. Hoy estoy con mis pequeños, por eso se escuchan por ahí las voces. Para que lo pongan así limpitos. Mientras eso queremos ver acá, ilustrar una hermosa estatua. Que acá hay la foto donde todos los turistas acá se toman todos los turistas. ¿No? ¿Sí me escucha, Jorge, no? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, todos. Esta es una hermosa pintura que hizo Eladio Ruiz, también santiaguino.
Y tenemos acá la estatua muy importante acá. Y acá también era habitaciones, eran dormitorios de la familia Vallejo. No olvidemos que fueron 12 hermanos y Vallejo fue el último, el Shulka. Y en esta sala también encontramos también una información muy, muy interesante para contarles un poquito a todos los amigos. Si hablamos de esta sala, hay una información importante. ¿Cómo se viajaba anteriormente? Si no había mucha movilidad motorizada. Y se empleaba a través de a caballo. Para que Vallejo vaya a Humachuco, era a través de caballo, demoraban 1 a 2 días. De acá hasta Trujillo, de 1 a 5 días. Y desde acá a Lima, de 7 a más, porque llevan a Trujillo, luego ya se iban en el vapor o en barco, como lo podemos definir nosotros. Entonces, así se trasladaba César Vallejo. ¿Cómo se inspira? Se inspira por todo lo que ha vivido. Para mí, Vallejo es uno de los poetas, uno de los poetas más humanos del mundo. ¿No? Para estudiar a Vallejo, todos sabemos, tenemos que conocer muchos aspectos de Vallejo, ¿no? Económico, social, laboral, cultural y jurídico. Así que Vallejo, para mí, es un poeta más completo que ha tenido el mundo, en realidad. Y acá tenemos algunas ilustraciones de sus viajes de Vallejo en Europa, más de 30 ciudades. Todos sabemos que Vallejo viajó el 17 de junio de 1923, pero ya cuando empezó a viajar a todos los países fue en 1925, ¿no? Cuando viaja a España por una beca y luego ya comenzó a viajar a diferentes puntos de Europa. Esta sala, ¿no? Hay mucho también que hacer acá, hacemos una canción. Y ahora quiero que tomen mucha atención. Estamos en la casa principal, en realidad el patio principal, donde Vallejo cuando era pequeño, por acá jugaba, correteaba por todo este patio. Este es el patio principal. Quiero mostrarles acá el zaguán, ¿no? El zaguán, nosotros callejón es entrada y salida, pero Vallejo menciona en su poema a mi hermano Miguel. A mi hermano Miguel. Por acá. Lo que tú me estabas anunciando, Jorge, el pollo. Este es el pollo. Bueno, muchos creen que es pollo de comer. No, es pollo que en el tiempo de Vallejo, algunos todavía lo mantenemos. El pollo cuando decía, alguien te buscaba, siéntese en el pollo. Y me imagino que Vallejo, cuando muere su hermano, Miguel Ambrosio, en 1915, él escribe un poema que se titula A mi hermano Miguel. Y acá tenemos el poema, y que menciona, pues, ¿no? Yo quiero también ilustrarlo, Jorge, ese poema, porque es muy bonito. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. A mi hermano Miguel, es hermoso. Ese poema es uno de los más nostálgicos de Vallejo.
podemos ver que Vallejo fue el único escritor que escribió a la familia, tanto a la madre, al padre y también a los hermanos. Y acá tenemos a este hermoso Capulí. Por eso, amigos de todo el mundo que nos están viendo, tienen que venir a conocer la casa Museo César Vallejo para ver la esencia viva que todavía Vallejo vive en esta hermosa casa, una casona muy grande. Y el Capulí, y nos preguntamos a veces del Capulí, ¿no? ¿Y en qué obra, en qué poema aparece el Capulí? En el poema que para muchos piensan que se llama Capulí o Rita de Junco y Capulí, en realidad el poema se llama Idilio Muerto. Idilio Muerto encontramos donde Vallejo menciona el Capulí. Y nos dice, ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como poco puñal dentro de mí. Eso es el poema Idilio Muerto. Vamos a avanzar. Queremos hacer un recorrido breve, en realidad breve, ¿eh? Esto para mí es hacerlo rápido, porque queremos que conozcan un poco. Miren, a ver, muchos nos hemos preguntado, no sé, bueno, ¿dónde nació Vallejo? ¿Dónde nacieron los César Vallejo? Para muchos investigadores, muchos antiguos personajes de Huachuco, esto se llama, donde estamos ahorita, el cuarto verde o la puerta verde. En realidad se dice que acá nacieron 11 hijos. Bueno, lo definieron así porque en realidad pensaron que solo 11, pero eran 12 hijos. Pero leyendo un poquito más, Juan Espejo Turrizaga nos habla que Vallejo nace en la sala número 8, que ya vamos a llegar. Entonces acá nacieron 11 y el último que fue Shulca Vallejo nace en la sala número 8. ¿Y por qué lo creo hacer a Juan Espejo Turrizaga? Porque Juan Espejo Turrizaga fue uno de sus mejores amigos, el amigo más confidencial de César Vallejo. Hay que entender que en 1920, antes que Vallejo sea encarcelado, vinieron en abril Juan Espejo Turrizaga y César Vallejo y estuvieron 2 meses acá en su casa. Que preguntó, don Francisco, ¿dónde nació Vallejo? Ah, nació pues de Cholo, así, en el cuarto oscuro, que actualmente es la sala número 8. Y acá tenemos a los padres en fotografía. Puedes acercarte, amor. Ahí tenemos, miren, a Francisco de Pablo Vallejo Benítez, hijo de un sacerdote. Y acá tenemos a María de los Santos Mendoza Romero, también hijo de Joaquín Mendoza, un sacerdote español. Y acá tenemos al hermano mayor en la fotografía, Clemente, Víctor Clemente. Víctor Clemente, que bueno, él fue el que realmente se hizo cargo de Vallejo desde 1904, que también lo cuento. Él lo llevó a estudiar a Huachuco, a Trujillo, también una de las fotografías. Y esta fotografía inolvidable. Algunos de los hermanos y los padres de César Vallejo y algunos sobrinos de Vallejo. ¿Por qué podemos decir acá? Que la moda parisiense ya estaba en Santiago de Chuco, miren, muy bien vestidos. Por eso que tenemos que aclarar que la familia Vallejo fue de clase media alta. Y acá tenemos, nos preguntamos, Vallejo está en la fotografía, acá no está, porque Vallejo en 1900, esta foto es de 1911. Vallejo en 1911 estuvo en Lima, se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias. Pero acá tenemos la fotografía de su hermano, que se parece a Vallejo, Néstor Paulo, que fue magistrado y abogado y trabajó con Machuca. Las cartas, muy interesantes, las cartas que escribía Vallejo. Muchas veces tenía su manera de hablar Vallejo, mamita, hermanita. Muchas veces todavía podemos hablar. Esta foto maravillosa, Georgette y Vallejo. Georgette acá muy joven. Bueno, es una pintura que hicieron. Los hoteles, ¿no? Donde vivió Vallejo, miren, tenemos el Moler en 1926, el Regón, y tenemos el Hotel Garibaldi, y acá donde vivió Georgette. A ver, si tenemos un poquito de esto, quisiera contarles una pequeña anécdota. Dice que Vallejo, cuando lo conoce a Georgette, tenía su cuarto frente a frente, en realidad. Y por primera vez Vallejo miraba por la cortina, Georgette también. Pero una de esas, Vallejo, como siempre, ¿no? Estaba con gente, con sus amigos, hablando. Georgette creyó que Vallejo era sordo-mudo. Y Georgette le dice a su mamá, ¿no? A Mariel Traver, le dice, madre, el vecino del frente es sordo-mudo, pobrecito. Pero un día de esos, Vallejo está tomando un café en el restaurante, no, del hotel,
y pasa Georgette. Y Vallejo, Vallejo también ha sido muy gracioso, siempre le ha gustado también poner un poquito de finta, y habló fuerte, ¿no? Entonces, o sea, algo así, entonces, Georgette da vuelta y dice, mamá, el vecino habla. Bueno, es parte de una anécdota que me contaron, un doctor, y quiero también compartirlo con ustedes. Y hay que aclarar que Georgette Mariette Philippard Travers, ella murió en el Perú, vino en 1951 a Santiago de Chuco también, conoció la casa de su amor, que fue Vallejo, y ella murió en 1984, está enterrado en Lima, en el cementerio La Planicie. Así que Georgette está en el Perú y Vallejo está en París, en París. Y bueno, sigamos acá. Podemos ver este hermoso patio. Miren, acá correteaba Vallejo, ¿eh? Por acá correteaba cuando era pequeño César Vallejo. Que enfocar ¿no? Hay que entender un poquito que el nombre de César Vallejo ha inspirado a tendencias, movimientos, formas de ver la vida y a las más formas variadas de expresión en realidad. Todos reconocemos que Vallejo fue un escritor responsable y honrado y un gran intelectual. Sin embargo, queremos conocer un poco en la sala número 6 de los amigos que acompañaron a Vallejo. Miren, esta es la sala número 6. Acá está lleno de información en realidad de todos los amigos. Bueno, lo que hay un poco del guión, pero yo también ya estudié mucho más, hay mucho más que explayarse. Por eso digo, mi recorrido acá de 3 horas y media no baja. Quiero mostrarles una foto, ya hablando de amigos de César Vallejo. Acá está en el famoso Grupo Norte, que muchos dicen que fue en el restaurante Morillas, que tuvo en Buenos Aires, otros dicen que fue en la casa de Macedonio de la Torre, en Gamarra 441 en Trujillo, que actualmente es donde queda la industria. Y acá podemos ver, en esta fotografía, todos los intelectuales más importantes. Acá tenemos a Víctor Raúl, jovencito y flaco, ¿sabes? ¿No? Por la nariz todos lo conocemos. Antenor Rego, su mentor de Vallejo, y César Vallejo, que nunca miraba la cámara. Y ese referente a todo esto de acá. Ya me parece que en esa reunión Vallejo también recita su poema Los Heraldos Negros, el 10 de junio de 1917. Y muchos decimos, no, pues el poema Los Heraldos Negros lo inspiró a Vallejo cuando murió su madre. Pero su madre de Vallejo murió el 8 de agosto de 1918. Y Vallejo Los Heraldos Negros un año antes. Entonces queremos ver que no muchos consideren que muchos también solo nos basamos de alguien que escribió, por eso que tener de servir y leer de muchos investigadores. Y para mí lo más cercano, más que se acerca al Rey Vallejo, Juan Espejo Turizaga y André Coinet de Francia, ¿no? Acá tenemos a Macedonio de la Torre, gran amigo de Vallejo, ¿no? Que él también fue el Cholo Vallejo. Yo te pregunto, Jorge, ¿has visto una foto que Vallejo alguna vez ha visto sonriendo o no? Difícil. Un poquito difícil de conseguir esa foto, ¿no? Pero yo te voy a mostrar una. Ajá. Ahí está sonriendo el Cholo Vallejo en 1926 en un brindis por Navidad en París, ¿no? Con su copa en mano. Y acá tenemos a ver, nosotros hay que conocer que Vallejo siempre se integraba o buscaba la relación siempre con personas intelectuales importantes. Hemos escuchado de Vicente Mindoro, ¿verdad? Poeta chileno, pero más Neruda. Bueno, Neruda fue de clase baja y Vicente Mindoro fue de clase alta, pero al final el que se convirtió en clase alta fue Neruda y Vicente Mindoro fue un tipo más humilde. Tenemos también a Juan Arrea, que hemos hablado un poco, y César Calvo de Araujo, que es tremenda piedra en realidad. Todos pensamos que es, ¿no?, ruso, pero es de Yurimaguas. César Calvo de Araujo, peruano. Ya tenemos una pequeña anécdota de don Miguel de Unamuno, Rafael Alberti, y lo que dijo, ¿no? ¿Qué dijo don Miguel de Unamuno? Era un hombre silencioso, meditativo y profundo, dijo don Miguel de Unamuno a César Vallejo. A ver, yo les pregunto a todos los amigos que nos están viendo, ¿saben quién tomó la fotografía que Vallejo está tomando? ¿Lo sabes tú, Jorge? A ver, me agarraste. ¿Quién fue? A ver, yo le pregunto a todos los que están escuchando.
El que tomó la fotografía que vemos que no está solo, sino está con Georgette, 1929, fue Juan Domingo Córdoba Vargas, el doctor, amigo de Vallejo, quien tomó esa hermosa foto y otras tomas también que aparecen en sus publicaciones de todas las revistas, de todos los diarios y algunos libros de algunos investigadores. Entonces esa foto fue tomada por Juan Domingo Córdoba Vargas. Es muy interesante. Y acá tenemos a Juan Domingo, que Vallejo muchas veces le llamaba Zorrillo. Zorrillo. Y vamos a pasar un poquito acá, ya que estábamos hablando de Neruda, ¿no? Entonces, todos sabemos que Neruda, cuando se conoció con Vallejo en París, hubo una pequeña discrepancia, no fueron amigos así. Pero ya después, ya hizo amistad porque realmente Vallejo fue Vallejo, pues, ¿no? Y él dice que siempre que Vallejo le gustaba que decía, dime, ¿cómo está mi rostro? Tu poesía arrugada, tu frentota, decía tu cabezota, ¿no? Por eso que Vallejo dijo, fue tan humilde, pero realmente él sabía que era más grande que cualquiera que lo estaba preguntando. Y esto es Neruda, que escribe esta oda maravillosa, oda a César Vallejo. A la piel en tu rostro, Vallejo, a las arrugas áridas sierras, recuerdo en mi canto. Y en el último verso dice, ¿no? Cristal de tu cristal, fuego en tu fuego, rayo de piedra púrpura, le dijo Neruda a César Vallejo. A ver, nosotros nos preguntamos, hace poco me preguntaron, a ver, yo les pregunto a todos, y a ti, Jorge, porque es bueno conocerlo, ¿cuál fue el deseo más caro que realizó Georgette después de muerto de César Vallejo? Que sus restos se queden en Francia. Claro, bueno, eso todo el mundo lo sabe eso, pero ya, vamos a contarlo de esta manera. Vallejo actualmente está enterrado en París, pero no fue ahí enterrado cuando murió Vallejo. Cuando murió César Vallejo fue enterrado en el cementerio Montrouge de París, fue el 19 de abril que fue enterrado, e incluso que, a ver, hay una pequeña anécdota por ahí, que Georgette prestó su tumba que fue destinada para ella porque su madre cuando murió, antes de morir, compró dos tumbas, una para Georgette y otra para ella. Y a ver que no había tumba, lo prestó a su tumba a su esposo, César Vallejo. Pero, ahorrando moneda por moneda, Georgette durante 32 años hizo realidad el deseo de César Vallejo y lo trasladó. Si Vallejo muere el 15 de abril de 1938, fue trasladado el 3 de abril de 1970, 32 años después. Y porque Georgette pues amó a Vallejo y siempre le decía, yo solo tuve corazón para un solo hombre, que fue mi Vallejo. Y acá tenemos actualmente que ya se su cuerpo de Vallejo en el cementerio Montparnasse de París. Y todos los que han ido, bueno, han venido mucha gente a la casa Vallejo, me dice, Tito, Vallejo está enterrado en medio de 250 celebridades de todo el mundo. Yo no conozco, bueno, yo les comento lo que dicen ellos. Y dice, pero para tener criterio de este argumento, acá encima de la tumba todos sabemos que está en francés, y bueno, traduciéndolo un poco, primero dice, César Vallejo, quien deseaba reposar en este cementerio o descansar en este cementerio. Y Georgette, por el último escribe, el último epitafio que escribe Georgette dice, he nevado tanto para que tú duermas. Quiero compartir eso con ustedes, amigos que nos están mirando, a ti también, Jorge. Y en realidad hay mucho acá, hay mucho. Cuando ya entro con todo, realmente quiero quedar todo el día. Y acá tenemos no olvidemos que Vallejo está en Montparnasse, todos lo saben, pero antes de eso fue enterrado en el cementerio Montrouge. El amigo de Vallejo, Antenor Orrego, su mentor, gran amigo político, que llegó también a ser creo que rector de la Universidad de 1946, si no me equivoco, de la Universidad Nacional de Trujillo. Y acá tenemos a su mentor de Vallejo, que también vamos a hablar cuando se trata de guiado, hablamos de todos los amigos de César Vallejo. Y tú temprano hiciste una frase. ¿Te acuerdas de esta frase que dijiste temprano? ¿La del niño? Dichoso el niño que cae y aún llora, y el hombre que ha caído ya no llora. ¿O cuál? Es un poema. Ajá. ¿Ya? Pero tú dijiste otra frase. Todo acto y voz genial viene del pueblo y va hacia él. Ajá, también, sí, claro. Ya, muchos lo sabemos ese párrafo, pero no sabemos de qué poema es. Entonces quiero compartirlos. Esa frase de los voluntarios de la República, del primer poema de España parte de este Cádiz. Y acá tenemos la frase. Cuando Vallejo todavía lo tipea
todo acto y voz genial viene del pueblo y va hacia él. Así que esa frase es del poema del el primer himno de los voluntarios de la República. Bueno. Tito, ¿tú crees que podríamos hacer que nuestra audiencia pregunte algunas cosas? Tal vez te pregunte Claro, algo, a ver, claro. para ver cómo está la audiencia, porque los veo, o sea, están callados para que tú puedas tener la claridad del caso, pero sería interesante ver un contrapunteo pequeño de opiniones, pequeños, No, sí. muy pequeñito, muy pequeñito. A ver, ¿alguien que quiera tomar la palabra, por favor? A ver, ¿hay alguien que quiera hacer alguna, tal vez algún... Una pregunta a Tito. A ver, Gualberto. He leído bastante desde hace tiempo acerca de Vallejo, pero lo que ha llamado mucho la atención es su muerte, de qué realmente murió. Hay una gran cantidad de información que incluso leí unas partes donde hasta se culpa a Neruda por no haberlo ayudado a encontrar un trabajo y cosas así. ¿De qué realmente falleció Vallejo? Perfecto. Preguntas cortitas. A ver, Tito. Sí, a ver. Yo tengo entendido que he estado leyendo y escudriñando varios investigadores. Algunos dicen que murió del paludismo. Ya, el paludismo... A ver, y si decimos que murió del paludismo, entonces quiero aclarar un poquito. Vallejo en 1912 trabaja como de la hacienda azucarera Roma. Lo que pasó ahí, muchos de los obreros morían con paludismo y malaria. Entonces era transmitido por un zancudo. Y si creemos que murió con eso Vallejo, yo puedo analizar que muere después de 26 años. ¿Por qué? Porque era transmitido por un zancudo. Te picaba y engendraba y se quedaba en la sangre del cuerpo humano y duraba 40 años. Y Vallejo probablemente de 26 años después muere. Eso, de acuerdo, hay una hipótesis que se puede analizar. Y otros, muchos dicen, incluso André Coiné, que le estaba mencionando, o André Coiné, no cómo se pronuncia bien, él dice, César Vallejo, ninguna persona puede decir que murió con tal y toda la otra cosa. Solo Vallejo murió con algo desconocido. Y eso es lo que tengo entendido. Y si nos un poquito aludimos al paludismo, es de lo que le estoy contando más o menos, de lo que estaba leyendo un poquito, que cuando trabajó de ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, muchos de los obreros morían con paludismo y también con malaria. Eso algo. Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí de nuestros No, hay invitados? quien dice que se puede morir de pena y de dolor. Ajá. También que en su momento él añoraba volver a la patria, pero la patria la consideraba España. Y estando en Francia posiblemente era más bien el dolor de encontrarse fuera, el dolor de verse privado de la patria, de verse exiliado y reducido a un país que realmente no era. Bien, Miguel. Sí, alguien más. Mientras más comentarios uno puede aprender tanto de ustedes, como hay partes que muchas veces no lo conocemos, pero eso nos alimenta mucho más. Yo quiero contarles un poquito en ese sentido. Dice Georgette, la esposa de Vallejo, y leí una entrevista que le hicieron 37 años de viudez que estuvo en el Perú, y le pregunta a un periodista español, si no me equivoco, y bueno, yo leí el libro de Reinaldo Naranjo, ahí está todo eso, pueden verlo eso de ahí, donde a Georgette le preguntan, ¿y cómo fue César Vallejo? Georgette, desconcertada, contesta, dice, yo nunca conocí a Vallejo, dice así. ¿Pero cómo? Si es tu esposo, ¿no? Dice sí, porque una vez Vallejo estaba escribiendo con un lápiz más pequeño que el dedo meñique y en un papel casi nada. Fui, lo cogí la mano, quise besarlo la mejilla y Vallejo cogió la mano y lo hace así a Georgette, dice. Y Georgette se sintió tan triste, dice que nunca más volvió a hacer eso. Pero un día, dice Georgette, lo vio a Vallejo ahí, preocupado y caminando cuando se inspiraba Vallejo y lo cogió de acá y le dice, ¿qué le diría? Pues amor o Vallejo, ¿no? Mírame a mí como miras tan lejos, le dijo. Entonces Georgette, durante la entrevista que estaba leyendo, también dice, yo entendí a Vallejo cuando llegué al Perú y conocí una llama. ¿Y por qué dijo eso, Jorge? Conocí una llama. Tal vez nos está dando un mensaje subliminal, ¿no?
Claro, o sea, sabemos que Vallejo es muy metafórico, también Georgette aprendió un poco porque escribió incluso poemas. Aprendió. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y todos se sorprendieron, una llama, pero bueno, una llama es un animal, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Dice cuando Vallejo miraba panoramas inmensos y la llama mira de esa magnitud. Eso quiero compartir, esa pequeña anécdota que había leído y quiero compartirlo con ustedes, referente a Georgette y Vallejo. Y es más, cuando murió Vallejo dice que Vallejo le dijo, mujer, tú has tenido razón en todo. Y era terco, ¿no? Y Georgette pensó que Vallejo no lo amaba, pero dejó muchos poemas escritos, ¿no? Que ella después publicó, que Vallejo sí amaba a Georgette. Es como, para mí, El hallazgo de la vida es un gran poema, es dedicado para Georgette, que lo escribe en febrero de 1926. Ustedes lo leen todo eso, van a ver que hay un mensaje muy especial. Bien, hay una pregunta que por ahí pueda tener que ver tal vez con ese mensaje revolucionario, reaccionario, que lo ubica a Vallejo ya en la parte política, conversando con un exalcalde de Santiago de Chuco. De pronto lo veo realizar una danza en Trujillo, y la danza era una danza guerrera, que se llama la danza de los payos, que tú la conoces seguramente, ¿no? Y entonces a Vallejo se le ha sorprendido, y lo comenta por ahí Ciro Alegría, haciendo un movimiento hacia arriba, con los brazos hacia arriba, y como una especie de zapateo. Y cuando yo aprecié la danza, yo le digo al alcalde, ahora sé por qué, o qué es lo que estaba bailando Vallejo. Le digo, Vallejo no bailaba marinera, como decía Ciro Alegría, ¿no? Vallejo bailaba la danza de los payos, y era una danza guerrera que tenía una lanza. O sea, su espíritu revolucionario, contestatario, ya lo tenía desde su cultura de Santiago de Chuco, da la impresión, por ese ambiente guerrero, ¿no? Sí, bueno, referente a eso, queremos aclarar un poquito que esa danza guerrera aparece a través de los hacendados. Aquí dicen muchos hacendados, y los hacendados ponían a prueba a sus hombres, así trabajaban diario y la hacían danzar. Es por eso que muchos representaban con espadas, otros representaban con dibujitos, así simplemente con aviones, con cualquier otra figura, para poderse, como se dice, definir, ¿no? De quién era, de qué hacendado, de qué lugar. Y otros se comenta que también estamos haciendo una semejanza al apóstol Santiago. Sabemos desde que se crea la provincia de Santiago Chuco, trajeron el apóstol Santiago, y que anda con su poncho, con su sombrero a la pedrada, ¿cómo se llama? Y también que representa la espada. Pero esa danza guerrera se ha hecho multicolores, ahora es patrimonio cultural de la nación. Incluso yo tengo una danza que llama el payo, pueden entrar a mi Facebook, Tito Perú, bueno, todavía no está en video, pero hay muchos artistas, compositores santiaguinos, que han grabado la danza del payo con diferentes melodías, pero sí la danza es una, el zapateo, ¿no? Ese es nuestro payo, por eso que Vallejo así. Pero también Vallejo, cuando estaba en París, mucho lo cantaba al río de la Guaychaca, mis penas vamos a mandar echar para que no sepa lo que sientan, lo que es amar. Eso es lo que cuenta Neruda, lo que cuenta Juan Larrea, que Vallejo bailaba entre sí, y en sí mismo se contagiaba y bailaba todo eso, lo que es ese guainito. Y de hecho que si levantaba la mano, estaba representando la danza ancestral de Santiago Chuco, que es el payo. Muchos de ustedes entran a internet, van a ver que es una danza guerrera, que no se cansa y zapatea, en el tiempo antes con los botines de Jeve, y eso es muy importante, ¿no? El ritmo más o menos es así. Santiago de Chuco, tierra sin igual, lleno de cultura y mucha tradición. En el mes de julio, que está patronal, el patrón Santiago sale en procesión. En el mes de julio, que está patronal, el patrón Santiago sale en procesión. Vallejo y de la Puente nacieron aquí, ellos son orgullo de nuestra nación. La danza del payo se baila también en la fiesta de julio, en la procesión. La danza del payo se baila también en la fiesta de julio, en la procesión. Jugar. En julio en la fiesta de honra, en julio la de Santiago, todos juntos bailaremos con bandas y los chiromos. En julio en la fiesta de honra, en julio la de Santiago, todos juntos tomaremos la chichi y las pirigallas.
es referente a la danza del payo, ¿no? La danza guerrera. Como le estaba diciendo, Vallejo realmente lleva las terminaciones andinas, lleva parte del dialecto santiaguino, cuando menciona el pollo, por decir, cuando menciona el zaguán, ¿no? Que conocemos en la casa, que es, normalmente se conoce como entrada, callejón o salida. Eso, Jorge, ¿alguna cosita más tal vez por ahí? A ver, Sí, vamos yo a... quisiera hacer una preguntita Sí, sí, o sí, conversar una cosita. sí, dígame. Resulta que estamos estudiando en el taller de poesía de la Universidad Nacional de Arte, en la carrera de Artes de la Escritura en Buenos Aires. Justo estábamos estudiando el tema de la imagen en la poesía y tomamos la poesía, que no recuerdo su nombre, de Vallejos, de La Prima, cuando se encuentra con su prima en Europa y recuerda cuando la tomó, la toma del talle y la recuerda aquellas vivencias de la infancia, ¿no? Así que bueno, al ver la casa natal de Vallejos me acordé terriblemente de esa poesía y el hermoso tratamiento que hace de la imagen de César Vallejo. Sí, gracias, Claro, gracias por tu sí. participación. A ver, Creo Tito. que, creo que estamos hablando del poema Idilio Muerto, donde habla de Rita, de Junco y Capulí. Y hay que tener Claro. presente, muchos nos preguntamos, ¿quién fue la famosa Rita de Junco y Capulí? Muchos dicen, bueno, sí, sería un enamorado. Pero en conclusión, viendo un poco Juan Espejo Torrizaga, Antenor Orrego también, un dato curioso y sobre todo también que hablaba de que la famosa Rita de Junco y Capulí que Vallejo habla ahí, era la Otilla Vallejo Gamboa, la sobrina de César Vallejo. Es por eso que mencionamos en el último párrafo, también Vallejo menciona un poquito la superstición o las creencias en Santiago de Chuco. Cuando terminando el poema Idilio Muerto, dice, y lloraré en las tejas un pájaro salvaje. Para muchos nos saca de contexto, oye, pero ¿qué pájaro va a llorar, no? La náfora que emplea Vallejo realmente no representa esto. Acá, el búho, que se conoce a nivel normal científicamente, que ahora acá se conoce como el tuco. Y si el tuco canta, de hecho, que alguien va a morir. Y muchas veces consigue. Por eso que si habla, dice, y lloraré en las tejas un pájaro salvaje. Ahí termina el poema. Creo que Vallejo quiere aludir un poquito ahí, es que el idilio que tuvo con Rita, o que mencionaba en este caso con Otilla Vallejo Gamboa, no se finiquitó, o sea, terminó. Por eso que el poema se llama Idilio Muerto. Está claro. Bueno, es parte de mi humilde análisis que hago y muchos tienen su propio criterio. En realidad, la poesía no es para decir tú tienes la razón, no, sino que tenemos todo su propio criterio, pero siempre relacionando la obra poética de Vallejo y los aspectos que le había mencionado. Así para poder hablar de Vallejo, porque no podemos hablar o de como también Vallejo mucho admiraba a Rubén Darío Díaz, que murió también joven, pero cuando Rubén Darío Díaz le habló una palabra que cambió todo, creo que la ideología de Vallejo. Yo no tengo literatura mía para marcar el rumbo de los demás, dijo Rubén Darío Díaz. Mi literatura mía es mía en mí. Y todo aquel que siga mis huellas perderá su tesoro personal. Y creo, hablando de eso, creo que Vallejo también ya trató de poner su propio criterio en su poesía. Hablemos de mucha poesía realmente que Vallejo tiene, que pocos lo conocemos, como cuando dice, y yo te digo, cuando alguien se va, alguien queda. Hasta ahí lo entendemos. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo, igual lo entendemos, porque si uno se va, otro queda. Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Como se llama el poema, no vive ya nadie, poema en prosa. Y en eso quisiera hacer un comentario con todos los amigos que nos están viendo. ¿A qué refiere Vallejo esa partecita del poema? A ver si me pueden ayudar para tener un poco un criterio más definido. Le doy la participación a todos los amigos que nos están viendo. Jorge. Sí, sí, a ver. Que A ver, tenemos... lo repito. Tal vez no lo han escuchado el poema o si lo han leído, donde dice Vallejo, y yo te digo, cuando alguien se va, alguien queda.
El punto por donde pasó un hombre ya no está solo. Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Vamos llegando a eso. ¿Qué es lo que quiso Vallejo decirnos en realidad? Yo pienso que el ser humano, donde quiera que va, deja sus huellas, ¿no? Así Sí. interpreto esa parte, donde dice el sitio, el punto donde ha pasado un hombre ya no está solo. Bien, Sí, muy Roberto. Yo pienso otra cosa. Pienso que quizás se refiere a esto que le decía el otro poeta, que Vallejo seguía de alguna forma, en el sentido de que la creación es un lugar donde nadie entró en ese instante o en ese producto es feo decirlo, en ese algo que es nuestro. Ningún otro puede hacer eso. Y algunas veces uno se aleja de la humanidad en ese sentido, ¿no? Muy bien. Tal vez, Tito, tal vez puede ser también que un poco habría que meterle a la filosofía. Dice, nada hay en el entendimiento sin que haya pasado por nuestros sentidos, ¿no? Claro. ¿No? Sí, bueno, lo científico, lo poético, lo intelectual siempre está mezclado dentro del análisis de la poesía. Pero acá Vallejo, a mi humilde parecer, le voy a ver, y si me ayudan si coinciden esto, Vallejo en ese poema habla de la vida, de la muerte, de la casa y la tumba y el acto de cada persona. A ver, una partecita, acá viene para poder el análisis. Dice Vallejo, las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombres. Una casa viene al mundo no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Una casa vive únicamente de hombres como una tumba, solo que la casa se nutre de la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre de la muerte del hombre. Por eso, la primera está de pie, mientras la segunda está tendida. Está todo lo que dice Vallejo. Claro, ahí se Entonces, resume. cuando termina el poema, por eso que le digo, para mí Vallejo habla del acto de cada persona. Porque Vallejo dice, las negociaciones y las afirmaciones, el bien y el mal se han dispersado. Lo que continúa en la casa es el sujeto del acto. Sin el hombre no hay nada, ¿no? Así es. O sea, nuestro Vallejo, hay muchos poemas que, bueno, conocemos algunos, pero Vallejo tiene muchos poemas. Entonces, estamos buscando algunos poemas que no son, justo hay un festival de la poesía en este mes de noviembre, y yo lo voy a recitar justo ese poema, No vive ya nadie. Pero no quieren para recitarlo así con mimo, sino que con mi guitarra. Entonces yo voy a tratar de hacerlo, pues tengo que, como se dice, armonizar con la guitarra, porque una cosa es cantar y otra cosa es recitar con la guitarra, es un poco más complicado. A ver, más preguntas, tal vez, conversando con los amigos que están ahí, y espero tenerlos acá en vivo y en directo, para poder un poco más discernir en todo lo concerniente a la casa y también la obra de Vallejo. Así es. Bueno, los concursantes en automático tienen la ruta cultural César Vallejo hacia Santiago de Chuco, que la vamos a estar difundiendo para que se consolide más allá de la pandemia, ¿no? Dios mediante. También tenemos la ruta cultural César Vallejo en París, Francia. Visita al Montparnasse. Allá se encuentra el poeta Jorge Nájar, reconocido por nuestra fundación, distinción honoris causa. Y bueno, también él está trabajando de alguna manera, ya trabajó la ruta cultural, pero vamos a tratar de consolidarla para que cualquier ciudadano del mundo que esté por París, pues se tome su tiempo para visitar el Montparnasse. Y aquí en Sudamérica, Santiago de Chuco, la casa museo, claro, donde se encuentra nuestro amigo. Tienen que estar en Santiago de Chuco, y invitamos a través de esto que hagan invitación a todos los turistas, a todo el mundo,
yo me gustaría conocer Montparnasse, ¿no? Pero sería algo imposible, creo que no lo voy a hacer. Ojalá que haya una invitación así para poder ir. Claro, claro. Todo es posible, Tito, en esta vida. Listo. ¿Alguna Pues, otra opinión, alguna otra pregunta quizás para Tito? Si me permitís, Jorge, Tito. Sí, adelante. Es que estamos hablando de Montparnasse y yo quiero decir que allí también está enterrado Baudelaire y Julio Cortázar. Y me gustaría hacer una pregunta. Bueno, primero referir que César Vallejo es algo más que un enorme poeta. Es un escritor, en palabras mayúsculas, que cultiva el ensayo, la poesía, el teatro también. Y también. me gusta mucho ver la casa de César Vallejo y escuchar a los hijos de Tito, como los hemos escuchado, porque demuestra que la casa está viva y, como decía el poeta, de pie, ¿no? Y eso es verdaderamente hermoso. Hemos hablado de Rubén Darío, que ejerce una influencia a través de su personalidad enorme y de esa corriente que es el modernismo de la que bebe César Vallejo en su primer libro, pero enseguida el poeta peruano encuentra su propia voz. Quiero saber vuestra opinión, Tito, sobre qué aporta de nuevo a la poesía en lengua castellana o a la poesía en líneas generales la voz de César Vallejo, porque no obedece a ningún ismo. Es decir, es su propia voz, que no sé si en Perú, aquí en España creo que no, ha ejercido una influencia posterior en los poetas que ahora mismo pueden estar escribiendo. Es decir, qué camino transita desde la poesía Vallejo que le hace ser tan original y tan potente, ¿no? Simplemente eso. Gracias. Sí, Vallejo para mí es uno de los mejores del mundo. ¿En qué sentido? De que todos sus escritos, mentes, su vivencia de Vallejo, lo que vio vivir y lo que también él, el futuro, ¿no? Como cuando dice, señor ministro de Salud, ¿por qué la muerte tan mortal? Dice, ¿no? Cuando habla de los 9 monstruos, pero también hablemos un poquito que Vallejo también se encerraba en sí mismo, porque Vallejo, como Georgette misma lo dice, Vallejo no era palpable en realidad. Cuando él estaba enfermo, cuando le daba sus enfermedades, de vez en cuando dice que lo cogían así, después Vallejo casi no. Incluso hay una pequeña anécdota, quiero contarles esto. Bueno, esto todavía no lo he leído, no lo he visto que está registrado, pero me contó un doctor que vino acá, que tiene mucha trayectoria lo que es de Vallejo, y me dijo, Tito, ¿lo sabes esta anécdota? Cuando Vallejo publicó Los Heraldos Negros, o unos poemas por ahí, no, tampoco lo sabía, me dijo, una señora se le acercó a Vallejo y le dice, oh, qué bonito César Vallejo, qué lindo tu poema, le he leído. Y Vallejo contestó y le dice, yo no soy Vallejo. ¿Y qué llevaba entre las manos Vallejo? Llevaba botellas de vino. Y le dice, yo no soy César Vallejo, yo soy vendedor de vinos. Pero tú eres Vallejo, tu foto. Vallejo dice, el poeta en el Perú no existe. Es por eso que contestó así, porque Vallejo acá pues era discriminado, no lo consideraban, era muy criticado. Incluso Clemente Palma lo criticó, luego lo admiró, y entonces dentro de ese contexto estuvo Vallejo. Lo admiraban, lo criticaban y al final estaban vuelta con él integrándose. Eso es lo importante de Vallejo. Es por eso que él siempre se caracterizó y dijo, yo soy un poeta libre, vivo de mi esencia poética. Y por eso que discrepaba con muchos, como con Neruda, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, Neruda, tengo entendido que fue de clase social baja, pero al final cuando ganó un premio Nobel, fue diplomático de Chile, es donde se elevó también un poco más. Entonces, Vallejo nos da en la esencia poética en todos sus versos. Como estábamos hablando y nos dijo el poeta desde España, Vallejo no solo tiene poesía, ¿no? Vallejo tiene cuentos, tiene obras teatrales, que había mencionado 16, tiene también novelas, como el cuento más hermoso que es Paco Yunque, ¿no? Que representa en realidad lo que uno vive. Paco Yunque, tenemos también Fabla Salvaje. Si hablamos de Fabla Salvaje, hablamos un poquito de lo que Vallejo menciona, las supersticiones, que cuando la gallina cante en la noche alguien va a morir, cuando el espejo se rompe, cuando acá alguien
Si tú sales de tu casa, encuentras una mujer, te va mal, y todo eso menciona en la novela corta Fabla Salvaje. En realidad, Vallejo se integró en realidad en la vida profundamente. Es por eso que quería hacer mención a esto un poquito cuando Georgette dice, Vallejo en realidad no sufría por él, sufría por el dolor ajeno, porque a diario, cuando desayunábamos, almorzábamos y cenábamos, era su conversar de la injusticia social. Su dolor de Vallejo fue la injusticia social, el no poder cambiarlo con versos, porque él mismo hizo. Él hizo cuando estuvo en el segundo Congreso Internacional, que muchos de ustedes lo conocen, que fue en 1937, ¿sí? En España, donde él dice, los responsables de lo que sucede en el mundo somos los escritores, dice yo. Porque tenemos el arma más formidable que es el verso, el verbo, dice Vallejo. Y repitió lo que dijo Arquímedes, dijo, dadme un punto de apoyo, la palabra justa y el asunto justo y moveré el mundo. Así era Vallejo, estaba vestido de tantas virtudes y sobre todo creía en Dios. Bueno, eso es lo que le puedo acotar referente a esto. Hay muchos, como yo le dije, muchos tenemos un criterio diferente a Vallejo, tenemos su propio análisis de su poesía, y eso es bueno. Por eso este conversatorio realmente, Jorge, yo te agradezco porque es la primera vez que hago esta transmisión así vía Zoom, y para mí es una primera experiencia, en realidad, y te lo agradezco, en realidad. Me he aprendido mucho de todos los poetas, de todos los amigos que están acá, porque uno mide hasta dónde realmente va aprendiendo la vida de Vallejo. Y todos no lo sabemos todo. Sería mentirte que tú no lo sabes todo. Poco a poco vamos aprendiendo a través de estas conferencias, de estas transmisiones que se hacen. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti, Tito. Abran sus micrófonos y aplaudan, por favor, que Tito, la verdad que se lo merece. Nos ha llevado al museo, casa natal de César Vallejo, y nos ha inspirado nuevamente a aquellos tiempos, actualizado de alguna manera la memoria del poeta de los Heraldos Negros, de Trilce, de España, aparte de mí este cáliz. Quédate por ahí todavía, Tito, tal vez dentro de un momento con... No, yo quiero, antes que me cortes... Sí, no te voy a cortar. Sí, sigue. Le quisiera mostrarle la cocina típica de Santiago de Chuco, donde creció nuestro Vallejo. Yo agradezco a mi esposa, Nelly, que, bueno, el día de hoy ella tiene clases también, pero está conmigo apoyándome en este recorrido. Quisiera mostrarles, bueno, sí se nota, ese es el famoso tendal, ¿no? Y los utensilios de aquella época, como el molino de café, que era de madera, y pues, el filtro, que era también para el agua, para el café, los cuyes. ¿Ustedes han comido cuy, no? Sí, claro. El cuy. En muchos países porque lo agarran de mascota, pero acá en Santiago es el plato favorito. Acá se come el cuy. Sí, acá tenemos el famoso fogón, ¿no? Que vemos las ollas de barro, las linternas, y el horno, ¿no? Que Vallejo hace muy bien mención en un pie de verso en el poema Los Heraldos Negros. Ahí está la boca del horno. Y acá tenemos la famosa shanga. Miren, esta ¿cómo le llaman a eso? Claro, o sea, si hablo de la shanga, era en ese tiempo la refrigeradora antigua, donde se ponía a ventilar cosas frescas como el queso, la carne. Pero antes de eso hay un pequeño chiste de la shanga. ¿Lo puedo contar o no? Sí. Bueno, muchos lo tienen de diferentes ópticas, lo cuentan en realidad. Muchos, bueno, yo también me contaron, me dijeron, oye, en la shanga hay un chiste, no lo sabes, Tito, tienes que aprenderlo. Le digo, ya, cuéntame. Me dice que había una señora que tenía 2 hijos. Y para que lo dé permiso, siempre lo traían regalitos. Chocolates, ¿no? Caramelos, lo que sea. Pero hubo un tiempo que salió sus hijos y uno trajo un lomo. Y le dice, mamá, he traído un lomo. La señora le dice, pon hijito a la shanga. Pero no era un lomo de carne, sino era lo que se trata comúnmente, un lomo que se llama a una enamorada, ¿no? Es referente a lo que me aclaró el doctor, y interesante, ¿no? He traído un lomo, ponle a la shanga, ¿no? Y era el lomo vivo. Bueno, esta es parte de la cocina, ya casi ya por terminar todo el recorrido de las salas. Quedan 2 que simplemente son depósito y una es una sala magna, donde se hace exposición. Y a puertas también del aniversario de cumplir la provincia de Santiago de Chuco
120 años de creación política. Yo quería que nuestro alcalde se integre también al Zoom, sino que creo que estaba ocupado en una reunión, no me podía contestar. Porque es el alcalde, Juan Graviel, que nos ha dado la oportunidad, como se dice, a las personas idóneas en cada lugar. Porque imagínate, aquí me han mandado a mí a mi mundo, mi arte, mi vida es hablar de Vallejo. Tenemos el mismo signo, Piscis, soy de 2 de marzo, el de 15 y 6 de marzo. Y eso es lo interesante. Yo quisiera agradecer a él, Juan Graviel Alipio, que trabaja por la cultura, que no solo la Casa de Vallejo, que puede vender como ventana, como entrada a Santiago Chuco, sino también el cañoncito, el cañón de Patarata que está en el río, que es de 40 minutos para caminar y vivir intensamente la naturaleza. Vive Santiago Chuco. Antes de llegar a Santiago Chuco también está trabajando lo que es el Coipín, así se llama Coipín. Hay una laguna donde hay botecitos, va a haber restaurantes, y también el parque temático que es en Chaichugo. Y eso es lo que se va a integrar más para tener 2 o 3 días de turismo acá en Santiago de Chuco. Todo eso, lo importante, que ojalá que se levante toda esta pandemia, dar el pésame a muchas personas, muchos amigos han perdido la vida, muchos familiares, incluso en Santiago de Chuco, y como se dice, a cuidarse. Todos estamos listos, nosotros tomando también este protocolo respectivo para poder abrir, porque la gente viene, toca la puerta, quiere entrar a conocer la casa de César Vallejo. Eso, Jorge, en cuanto a este pequeño comentario. Sí, Jorge, de antemano agradecer a todos los invitados que se han conectado vía Zoom desde la Casa Museo César Vallejo. No se olviden que Vallejo, Santiago de Chuco, Trujillo es la provincia, capital de la libertad, y Santiago de Chuco es otra provincia, donde nació nuestro Vallejo. Quisiera despedirme, ya que está un poco también bajándose la batería. Agradecer a todos ustedes, espero que Dios mediante estemos acá para conversar en vivo y en directo. Agradecer por esta oportunidad que me ha dado, por transmitir vía Zoom, bueno, algo breve de lo que es, consiste la Casa Museo César Vallejo, Santiago Chuco. Recordando este poema que habla piedra negra sobre una piedra blanca, quisiera deleitarlo con mucho cariño para todos ustedes. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño, jueves será. Porque hoy jueves que proso estos versos, los números me he puesto a la mano. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Gracias. Un abrazo desde Santiago de Chuco a todos los participantes y ya saben, nuestra próxima cita es el Día del Migrante, el 18 de diciembre. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias. Que le vaya bien a todos. Gracias a todos, amigos. Gracias. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Gracias, cuídense. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flor
coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir, las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: ¡qué frío! ¡Ay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje, y llorará en las tejas un pájaro salvaje.